la idea era regresar al punto en donde alguna vez nos marcó un error cuando quisimos ordenar nuestro primer arreglo de objetos con el arrays.sort. Cuando vimos el repaso o en fundamentos, pues, y que queríamos ordenar un arreglo, utilizamos un método que se llama sort de la clase arrays, ¿sí? Y ese nos trabajaba bien con enteros, con cadenas, bueno, con enteros, con dobles, pero cuando quisimos aplicarlo a un arreglo de enteros, perdón, un arreglo de objetos que fue, me parece que eran empleados o alumnos, no recuerdo ahorita, nos lanzó una excepción y es cuando tuvimos que recurrir a un método de ordenamiento propio y fue cuando implementamos el método de la burbuja, ¿sí? Bueno, entonces el método de la burbuja lo utilizamos para ordenar arreglos de objetos. Y esa ocasión yo les dije, sí se va a poder ordenar un arreglo de objetos cuando lleguemos a interfaces. Y pues ya estamos en interfaces. Entonces, miren, no lo vamos a volver a hacer, pero más lo estoy comentando. Si nos vamos a este documento, que también ya les compartí ese documento, pues una forma de ordenar esto nos pedían ordenarlo por edad. Entonces fue crear una clase, ya la creamos. Por aquí tenemos nuestra clase, ordenamiento de interfaces, fue esta. Ya tenemos nuestra clase alumno, pero le intentamos aplicarle en lo que fue en la aplicación. Aquí. Creamos nuestro, no fue sí. Bueno, yo aquí ponía como ejemplos un arreglo de cadenas, como ese sí lo podemos ordenar sin problema con el array sort, no nos marcaba error ni nada. Y luego otra vez cuando intentamos ordenar el arreglo de objetos alumno en el array sort, de inicio nos dio un error, el mismo que nos había dado hace 2 meses. Pero entonces les dije yo, es que para poder utilizar el array sort y ordenar un arreglo de objetos, podemos recurrir a una interfase. Y esa interfase es la que implementamos aquí. Una interfase, acuérdense que es una especie de clase así muy impositiva, que a la clase que implementa esa interfaz obliga a codificar esos métodos. Entonces, por aquí nosotros, bueno, todo esto que dice aquí es lo que más o menos lo que estoy explicando. Decíamos que si nos implementamos la interfaz comparable, la clase alumno, la interfaz comparable solo tiene un método que se llama compareTo. Ese método ya lo hemos usado con las cadenas. Y entonces la clase alumno va a tener que codificar ese método. Y ese método, ahí aprovechamos y ponemos la lógica de cómo queremos compararnos nosotros los objetos para que se ordenen. En nuestro caso nos pidieron que lo ordenáramos por edad. Entonces, al implementar la interfaz comparable, me obligó a codificar este método, el método compareTo. El método compareTo regresa un entero. Y ese entero lo tiene que interpretar quien está haciendo el ordenamiento. Si el entero que regresa es un 0, quiere decir que los objetos que se están comparando son iguales. Si lo que regresa es un positivo, quiere decir que el primer objeto es mayor que el segundo. Y si regresa un negativo, el primer objeto es menor que el segundo. Pero ¿cómo se decide si es mayor o es menor? La lógica que nosotros le queramos poner. Entonces aquí, si se supone que lo que yo estoy comparando son edades, entonces este método compareTo lo que hace es, un objeto lo manda a llamar que es this y le manda como parámetro otro objeto de la misma clase. Lo recibimos en la referencia O. Como sabemos que se están comparando alumnos, entonces esa O la ponemos en una referencia de alumnos y comparamos la edad de this con la edad del objeto que llegó como parámetro. Si son iguales, entonces regresa un 0 porque estamos considerando que son las mismas edades. Si no son iguales, entonces averiguamos cuál es mayor. Si la edad de this es mayor que la edad de A, entonces regresamos un positivo, cualquier positivo. El 1 es el más fácil. Y si no, quiere decir que es menor. Ya que no fue igual ni fue mayor, entonces es menor. Y regresamos un negativo. Ahí es donde nosotros estamos aplicando el criterio, la lógica para comparar dos objetos. El método arrays.sort realmente no tiene que ver en la comparación de los objetos que se están ordenando. Simplemente
¿Qué es lo que hace el método de array-sort? En alguna parte de su lógica va a comparar dos objetos. Si está ordenando alumnos, pues va a comparar dos alumnos. Entonces, toma el primer objeto y lo pone en una referencia de la interfaz comparable. Toma el segundo objeto y lo pone en otra referencia de interfaz comparable. Está seguro que esos dos objetos saben compararse porque tienen el método compareTo. Entonces, con un objeto manda a llamar el compareTo y le pasa como parámetro el otro objeto. Y ya internamente, ahí se hacen bolas, los objetos se comparan y regresan nada más un entero. Y el array sort lo que hace es interpretar el entero. Dice, si me regresaste un 0, quiere decir que bajo tu criterio los objetos son iguales. Si me regresaste un positivo, el primero es más grande que el segundo. Y si me regresaste un negativo, el primero es más pequeño que y en base a ese resultado, no a la comparación, al resultado de la comparación, es como hace el acomodo. Bueno, ¿qué tal si, por ejemplo, nos dijeran, ya voy a ejecutarlo, y vemos que ya está ordenado por edad? Bueno, ahorita que realmente la lógica pues no la va a imponer nadie, sino nosotros. ¿Cómo quieres que se comparen dos objetos? Vamos a suponer que yo esté comparando dos trabajadores, ¿sí? Y que cada trabajador tiene como atributo su nombre, su sueldo diario, a lo mejor su edad, su puesto, y yo puedo hacer un ordenamiento pues por cualquiera de esos campos. Y eso lo voy a decidir en el método compareTo. En esa ocasión yo les decía, ¿qué pasa si yo no implemento el método comparable, la interfaz comparable, y simplemente le agrego a la clase alumno este método compareTo con esta firma? ¿Por qué no va a funcionar? ¿Por qué no va a trabajar? Pues porque tiene que ver las referencias. El método sort de arrays, en alguna parte le llega un objeto, no sabe de qué, y él lo va a poner en una referencia de la interfaz comparable. No sé qué nombre le ponga, yo estoy inventando. Uno lo va a poner en comparable a y el otro, el objeto que esté en la posición del arreglo, no sé cómo va. No, realmente, pues eso es ya meterse al método. Pero en algún momento él pone uno de los objetos, lo pone en una referencia de comparable. Y luego pone, aquí no sé cómo lo haga, ¿eh? Y luego pone otro objeto en una referencia de comparable, no sé cómo lo haga, porque no sé ni cómo se llama el arreglo, ni cómo está implementando ahí la lógica. Pero entonces lo que hace es, le dice al objeto A, compare tú el objeto B. Ni siquiera sabe de qué tipo de objetos son, pero sabe que si implementaron la interfaz comparable, puede mandar llamar el método compare tú. Y lo que le regresa aquí es un entero, ese método. ¿Cómo lo va a regresar? ¿En base a qué? Pues a la lógica que nosotros hayamos puesto aquí. Yo puedo poner aquí la lógica que sea necesaria. Y me va a regresar y lo que va a hacer este método es tomar ese entero y acomodar los objetos. Entonces, quien va a definir la manera en que se van a acomodar viene siendo la lógica del método compare tú. Y les decía, ¿por qué no funcionaría si yo simplemente le agregara un método que se llame compare tú y que regrese un entero? Pues porque acá a la hora de que lo quisiera hacer el ordenamiento sort, no lo va a poder poner en una referencia de comparable. Necesita ponerle una referencia de comparable para asegurarse que van a poder mandar llamar el método compareTo. Aquí ya hay un resultado. A ver, vamos a ejecutarlo. Aquí están ya ordenados por edad. Voy a cambiar algunas edades, por ejemplo, de Juan y Laura, los voy a poner con 20 años también. A ver qué hace, ¿no? Entonces sería, aquí en la aplicación, dije que Juan y Laura, ¿eh? Juan le voy a poner 20, voy a poner varios con 20. Y Laura también la voy a poner con 20. ¿Sí? Entonces, a la hora de ejecutar, pues obviamente va a haber varios con 20. Todos estos van a estar con 20. Está ordenado por edad, pero ya un usuario, cuando me pide cierto ordenamiento en algún reporte, me puede decir, oye, es que hay muchos que, como son todos alumnos del TEC, pues todos, la mayoría está entre 18 y 23 años,
la mayoría. Hay unos que tienen menos, otros, pero entonces hay muchos de 21, de 22, de 20, y pues batallo para encontrar a cierto alumno. Entonces, ¿qué me va a pedir? ¿Qué le pedirán ustedes como usuario, no como programador? Que dentro de una misma edad, que me los ordene, ¿verdad? ¿Por qué concepto? Puede ser alfabético, por ejemplo. ¿Sí? O si es un examen de admisión, a lo mejor un examen, pues todos los que tengan 20 años, a ver, ¿quién es el que sacó la mejor calificación? Por alguna causa que se requiera. Entonces, empieza a haber más criterios de ordenamiento, no solo uno. Y el SOR, pues nada más, él dice, no, yo no sé, yo nada más tú mándame el int, y si es igual, no lo muevo. Y si es mayor, lo muevo en un lado, y si es menor, lo muevo para otro lado. Pero yo no sé por qué lo voy a mover, nada más tú eres el que vas a decidir la lógica del método compare tú. ¿Cómo le haríamos? No están ordenados creo que por mala suerte sí, ¿verdad? Sí están ordenados por alfabeto. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Es más, a Juan le vamos a poner Z Juan. No hay nombres así, ¿verdad? Pero bueno, se llama Z Juan. ¿Sí? Entonces, cuando lo pongamos así, o bueno, vamos a poner un nombre con Z, un nombre cortito con Zoe, por ejemplo. Zoe. Bueno, yo me sé ese nombre, ¿sí? Entonces, decimos, no, pues todos estos de 20, pero ahora quiero que me los ordenes por alfabeto, pero nada más los de 20, y si se repiten de los, ¿cómo le haríamos acá? Pues nada más hay que cambiar la lógica de, ¿sí? Decirle, a ver, le voy a decir, ya tendría que cambiarle la lógica. ¿Cómo sería? Averiguo primero si la edad es mayor, y luego si la edad es menor. Si es mayor o menor, no me tengo que preocupar por el ordenamiento alfabético. Entonces haríamos algo como esto. Si edad es mayor, bueno, le voy a quitar realmente. Le voy a poner. Si edad de dis, si no le pongo nada es que me estoy refiriendo a dis, es mayor que, entonces vas a regresar un 1, pero le voy a quitar else. ¿Sí? Así. Le estoy diciendo, si la edad de dis es mayor que la edad de a, entonces regresa un positivo. Y luego, no estoy poniendo un else, le digo, si edad de dis es menor que edad de a, entonces regresa un negativo. ¿Cuál caso me falta considerar? Pues, no, pero, ¿qué me faltaría ahí? Cuando sean iguales, o sea, buenos días. Si estoy en este punto es que tienen la misma edad, ¿no? O sea, porque no fue mayor ni fue menor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son iguales, ¿no? A ver, si dis fuera mayor que a, regresaría a un 1 y ya, ahí se acabaría el método. Si no es mayor, entonces viene aquí. Si dis tiene menos años que a, entonces regresa un -1. Pero si ninguna de las dos fue verdadero, ¿qué quiere decir? Pues que, no, pues que son iguales, ¿no? O sea, ni fue menor ni fue mayor. Quiere decir que son iguales, ¿no? Y aquí es donde nosotros vamos a decidir qué hacer cuando son iguales las edades. Y como es un ordenamiento alfabético, pues vamos a recurrir, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a regresar lo que nos regrese a su vez el método compare tú de las cadenas. O sea, compare tú es de la cadena, compare tú es del alumno. Quiere decir que la clase string implementa la interfase comparable. Por eso, cuando ordenamos un arreglo de cadenas, no hubo ningún problema para hacerlo con el array.sort. Entonces, ¿sí? Aprovechamos cuando queremos ordenar por alfabeto con el método de la burbuja o cualquier otro método que tuviéramos, pues lo hacemos con el compare tú, si recuerdan, ¿no?
Es más, aquí sería, bueno, compare, hay otro, ¿no? ¿Cómo se llama? Compare ¿verdad? Para que no, mayúsculas y minúsculas sea lo mismo. Entonces, cuando hagamos esto, ya están ordenados por alfabético los de 20 años. Porque cuando se compararon la edad de Laura con la edad de María, resulta que fueron las mismas, entonces no regresó ni uno ni menos uno, sino que regresó la comparación entre ellos dos. ¿Sí? Ahora sí está alfabético, ¿no? A ver, ¿qué tal si me dijeran, no, ¿sabes qué? Voy a comentar esto, ¿sí? Quiero que lo ordenes ahora por precio, no por calificación. Ya por precio, pues no se puede, ¿verdad? A ver, ordénalo por calificación, pero quiero que la ordenes de la mayor a la menor. Un ordenamiento descendente, ¿sí? Esto lo comenté, ya ven, pues lo comentamos para que quede constancia de cómo se ordenaría por edad. Vamos a ordenarlo ahora por calificación. ¿Qué tipo de dato es calificación? Doble, ¿verdad? Entonces voy a decirle, si la calificación de DIS es igual que la calificación de A, entonces regresa un cero. En caso contrario, si calificación de DIS es mayor que A punto calificación, entonces regresa un positivo. Ahorita vemos por qué, porque está así como que parece muy en vivo que diga, regresa un positivo. Y yo digo, no, pues póngale uno, póngale 1 millón o póngale 2 millones, lo que ustedes quieran, con que sea positivo. Como que eso a mí al principio me causaba mucha desconfianza. ¿Por qué regresar un positivo? ¿Por qué no me dice regresa un cero o regresa un -1 o un uno, pero no un positivo? O sea, como que tú ahí piénsale el que se te ocurra. Como que a mí me quedaba en el aire eso. Bueno, regreso un 1. En caso contrario, regresa un -1. ¿Sí? Entonces, aquí ahora lo va a ordenar por calificación, no por edad. Vean cómo el método compare to es el que decide cómo se va a ordenar. El array sort lo único que hace es interpretar el resultado que yo le regreso del método, el entero que yo le regreso. A ver, vamos a probarlo. Y vean cómo ahora está ordenado de la menor a la mayor calificación. Ya no está por edad. ¿Sí? Pero lo quiero descendente, dijo el usuario, ¿no? ¿Cómo le hago para que quede descendente? Pues nada más invierto el 1 y el -1. A ver, aquí le pongo -1 y acá le pongo, le puedo dejar -11, no importa. También, invertir es, también. Y ahora va a estar del mayor al menor. Y me dicen, ahora quiero un ordenamiento alfabético. Alfabético de todos. ¿Cómo le hago? A ver, le voy a poner aquí un comentario que diga ordenamiento por edad. En edades iguales, ordena alfabético. Y luego, este ordenamiento que pusimos, ¿cómo es? Este sería ordenamiento descendente por calificación. ¿Sí? Lo voy a comentar.
porque ahora el usuario quiere un ordenamiento alfabético. ¿Cómo sería el ordenamiento alfabético? ¿Qué hice? No sé. Es el más fácil de todos. Sí, pero lo hicimos sobre un rango nada más. Ahora lo vamos a hacer sobre todos. No, es que, no, el array sol es el que va a mandar llamar esto. El array solo está mandando. No, acuérdense que este método compare tú no está ordenando, nada más está comparando dos objetos. El que se encarga de ordenar es el array sort. El array sort toma dos objetos del arreglo que está ordenando, manda a llamar este método, dice, ahí háganse bolas con su criterio, díganme quién es mayor que el otro. ¿Y cómo se lo vamos a decir al array sort? Regresándole un positivo, un negativo o un cero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hicimos? Para ordenar alfabético. Acá lo hicimos nada más en el caso de que tengan la misma edad. Pero si lo queremos hacer para todo, ¿qué sería? Return edad punto no, get nombre punto o bueno, sin el edad, ¿verdad? Porque es de this. Get nombre punto compare ignore case to del nombre de A. Simplemente le decimos, le pasamos la bolita al comparador de las cadenas. Dice, bueno, ¿quieres ordenarlo por el nombre del alumno? Entonces te pasamos la lógica que usa el compare tú de las cadenas. Y ya, mande. Sí, porque, ¿por qué lo comenté? Nada más puedo ordenar por un criterio, ¿no? O sea, aquí está ordenado por edad. Y luego me dice, no, ahora lo quiero por calificación. O sea, no lo puedo ordenar al mismo tiempo por todo. Y nada más dejé este. Y miren, ¿cómo queda ordenado? Por alfabético. ¿Sí? Queda ordenado alfabético. Sí, ese es un problema, ¿no? Imagínense que un usuario me dijera, oye, yo necesito ordenarlo por los tres. Porque ahorita sí lo hemos ordenado por los tres, pero no al mismo tiempo. O sea, tal y como lo estamos planteando, yo le digo, no, dime por cuál lo quieres ordenar. Y si lo quieres por otro, tienes que hablarme para entrar a la clase, al método compare tú, y ahora sí dime por qué lo quieres ordenar. Y ya lo ordenaste, ya me voy. Y luego, si quieres ordenarlo por otro, me hablas y se imaginan. Bueno, no, ¿verdad? Como que no, como que eso no checa. Bueno, entonces, vamos ahora a hacer eso porque nos lo va a pedir el usuario, pero con otro, dice, vamos a desarrollar una aplicación para ordenar un grupo de productos por tres criterios distintos, por descripción, por existencia y por precio. Eso lo hicimos en el ejercicio anterior, pero insisto, cada vez que el usuario quiere un ordenamiento diferente, yo tengo que entrar al código y modificarlo. Eso va a ser muy latoso, tanto para el usuario como para nosotros. Entonces, el usuario dice, no, tú ya déjame una aplicación donde no te tenga que hablar para ordenarlo por lo que yo quiera, por cualquiera de los tres. Ok, entonces, dice, representaré la abstracción de la clase. Es una situación similar con el alumno, pero ahora va a ser con un producto. Tiene tres tipos de dato, los atributos, una cadena, un entero y un doble. Una forma de resolver este ejercicio es recurriendo a un método de ordenamiento codificado por nosotros mismos. O sea, por ejemplo, imagínense que el usuario tenga una lista de productos en una aplicación visual. Y luego me dice, yo quiero que me pongas un botón que diga ordenar por descripción, otro que diga ordenar por existencia y otro que diga ordenar por precio. Entonces yo digo, bueno, puedo implementar, para no meterme en método de la burbuja, pues le voy a implementar la interfaz comparable a la clase producto. Me va a obligar a codificar el método compare tú, y en el método compare tú, la pregunta es, ¿cuál de los tres criterios voy a aplicar
Precisamente por la pregunta que hacían ahorita. ¿Por qué comenté los dos criterios anteriores? Porque no más puedo quedarme con uno. O sea, o me quedo por nombre, o si me dice, no, déjalo por edad, comento este y descomento este, ¿verdad? No, por calificación, descomento comento este y con el otro. Sí se dirá descomento, se me hace que no, ¿verdad? Se oye muy raro, se oye muy feo. Ok, bueno, le quito los comentarios. Entonces, simultáneamente, yo no puedo dejar el método compare tú con los tres criterios. Es la misma situación que se me está presentando acá. Aquí. Dice, entonces, ¿qué es lo que me quedaría nada más? Implementar el método compare tú, tal vez para ordenarlo por existencia. Y luego, en el botón que diga por descripción, hago un ordenamiento por burbuja. Y en el que diga precio, otro ordenamiento. Porque en el método compare tú, pues nada más lo puedo ordenar por uno de los tres. O sea, sí lo podría ordenar combinado. Decir, a ver, ordénalo primero por existencia. Y si tiene la misma existencia, ahora por precio. Y si tiene el mismo precio, ahora por alfabético. Eso sí lo puedo combinar con varios if ahí. Pero ordenarlo independientemente o por descripción o por existencia o por precio, pues no lo puedo hacer ahorita. Bueno, entonces dice, una forma de resolver este ejercicio es recurriendo a un método de ordenamiento codificado por nosotros mismos, como el de la burbuja. Tendríamos que repetir 3 veces el código del método, modificando en cada ocasión lo que hemos hecho en los proyectos anteriores. Bueno, pero ahora sabemos que podemos implementar la interfaz comparable para aprovechar el método arrays.sort y hacer el ordenamiento poniendo el código de la comparación en ese método. La pregunta que surge es, ¿cuál de los tres criterios de comparación utilizaremos para codificar el método compare tú? Es lo mismo que he estado diciendo. En el método compare tú, yo le puedo decir, a ver, compárame el precio o compárame la existencia, pero los tres juntos, ¿cómo podría? Dice, ¿cuál de los tres criterios de comparación utilizaríamos para codificar el método compare tú? Por ejemplo, si comparamos el precio, ¿cómo vamos a ordenar por descripción y por existencia? O si comparamos por existencia, ¿cómo ordenaremos por precio? Una forma es que el precio lo ordenemos por medio del método compare tú y los otros dos ordenamientos los codifiquemos con el método de la burbuja. Sí, lo que acabo de decir. El método compare tú lo comparamos por el precio. Y luego, aparte acá en el botón, ordeno por burbuja alfabético y ordeno por burbuja existencia. Dice, por cierto, hay que recalcar que el método sort de arrays utiliza el algoritmo quicksort. Bueno, este es un comercial. Ya ven que nosotros el método que utilizamos, ¿cómo se llama? ¿El de ordenamiento? No, nosotros, el que hemos usado, el de la burbuja. Bueno, yo les dije, el profe de estructura de datos les va a decir, ¿por qué utilizan el método de la burbuja si ese es el más lento de todos? Y, bueno, es que aquí no estamos viendo métodos de ordenamiento. ¿Por qué apliqué el de la burbuja? Porque es el más fácil de codificar. Cualquier otro método, pues es un poco más complicado. Y ni siquiera expliqué yo el método, nomás dije, este es el algoritmo. Luego ya lo codificamos. Bueno, ¿cuál es el método de ordenamiento que utiliza el arrays? Se llama quicksort y ese es de los más eficientes. O sea, hay una gran diferencia en hacerlo con el de la burbuja de nosotros y hacerlo con el array sort en cuanto a eficiencia. Con poquitos datos no se nota. Nosotros siempre trabajamos 10, 15, 20 datos. Pero ya con cientos de miles de datos hay una gran diferencia. Razón de más para aprovechar el arrays.sort. Bueno, eso es lo que dice aquí. Dice, pero ¿habrá una manera de hacer los tres ordenamientos a través del método compare tú? Esa es la pregunta. Ese es el desafío. La respuesta es sí. ¿Sí? Recuerde que lo único que le interesa, ¿qué es lo único que le interesa al método sort? Mandar llamar el método compare tú e interpretar el entero que le regresa. No le interesa cómo llegaron a ese entero. Bueno, entonces aquí dice, la idea es preparar el método compare tú de la clase producto y la de nuestro nuevo ejercicio. ¿Te vas? ¿Sí? Por acá dice, con la lógica necesaria para realizar las comparaciones de los tres atributos. Podrían ser más atributos. Dice, para eso necesitamos como una clave. O sea, necesitaríamos decirle a la clase el método compare tú por cuál de los tres campos va a ordenar. Es como una clave, ¿sí?
Esta clave podría ser un atributo de la clase, digamos, tipo de ordenamiento. Entonces, a ver, jóvenes, ¿se oye mucha plática? Le vamos a agregar a nuestra clase, producto, un atributo de tipo entero que se va a llamar tipo de ordenamiento. Y vamos a decir que cuando tipo de ordenamiento valga 0, el ordenamiento lo vamos a hacer por existencia. Cuando valga 1, lo vamos a hacer por precio. Y cuando valga 2, lo vamos a hacer por descripción alfabético. Bueno, solo que aquí hay una cuestión muy, muy interesante. A ver, si yo creo 20 productos, cada producto va a tener en memoria su propia localidad para poner descripción, existencia y precio. O sea, si yo creo un arreglo de 20 productos, cada producto va a tener en memoria su propio espacio para cada uno de los atributos. ¿Sí? Eso está bien, eso es lo que... Pero ¿qué sucede con la clavecita esa que queremos poner? Nos tenemos que asegurar que esa clave sea la misma para todos los objetos. O sea, no, porque bueno, la descripción obviamente va a ser diferente para cada objeto. El precio, la existencia también va a ser diferente. Puede coincidir en algunos, pero cada uno va a tener su propio valor. Y el precio, pues no se diga, cada uno va a tener su propio precio. Pero el atributo que le queremos agregar para saber por cuál de los tres lo vamos a ordenar, ese no tiene que ser diferente para todos los objetos, ¿verdad? ¿Se imaginan que un objeto dijera tipo de ordenamiento por alfabeto y otro dijera tipo de ordenamiento por precio? Pues no se pondrían de acuerdo. Entonces necesitamos que ese atributo sea igualito para todos los objetos de la clase. No tiene sentido guardar un dato o un valor para cada objeto en particular. Todos los objetos, si tipo de ordenamiento vale 1, todos los objetos tienen que ver ese 1. Si vale 0, todos tienen que ver ese 0. Es decir, solo necesitaríamos una posición de memoria para guardar ese dato para todos los objetos. A ver, chavos, ahí están platicando mucho. Bueno, esa situación la traté de representar aquí. Aquí, miren. Si creamos 3 objetos del producto, yo creé aquí 3, cada uno de ellos va a tener sus propios datos, es cierto, ¿no? Eso lo hemos hecho siempre. Bueno, pero el tipo de ordenamiento no necesitamos que cada uno tenga su propio valor, sino que el mismo valor debe ser el mismo para todos. Entonces, tipo de ordenamiento lo vamos a declarar como static. Acuérdense que los elementos static son de la clase, no son de los objetos. Entonces, si yo pongo un atributo de tipo static, quiere decir que ese atributo no pertenece a cada objeto, sino que es el mismo para toda la clase. Ok, entonces, aquí viene una definición de lo que es el modificador static. Es lo mismo que estoy explicando, les voy a dejar ese documento también. Entonces, quiere decir que de estos 4 atributos, 3 van a ser individuales para los objetos, lo que hemos hecho siempre, pero el tipo de ordenamiento va a ser estático. Entonces, quedaría más o menos así. Los 3 atributos iniciales, cada objeto tiene su propio valor, pero el tipo de ordenamiento, al ser estático, no pertenece a los objetos o pertenece a todos. El mismo valor pertenece a todos los objetos. Solo necesito una posición de memoria para guardar un elemento estático. Entonces, si yo aquí le pongo 1, laptop, cafetera y refresco, todos van a ver el 1. Si aquí le pongo un 0, todos van a ver el 0. Si tipo de ordenamiento no fuera estático, estaría aquí un 0, un 1, un 0. ¿Sí? Necesitamos que todos vean el mismo valor. Bueno, entonces ya con todo este rollo que les dije, vamos a empezar nuestra aplicación. Nos olvidamos ahorita del alumno y vamos a crear una aplicación. El objetivo principal de esta aplicación es repasar, bueno, el principal es manejar un atributo estático y nos sirve para repasar el ordenamiento a través de la interfaz comparable. Entonces sería, vamos a crear un proyecto. Sería 0508. Ordenamiento, productos
static. Cuando nosotros necesitemos un valor que sea igual para todos los objetos, lo vamos a declarar como estático. Y todos los elementos estáticos se pueden acceder a través del nombre de la clase, sin necesidad de crear un objeto. A no ser que fuera privado, entonces sí, necesitamos métodos. Bueno, entonces vamos a agregar nuestra clase producto. Voy a recuperar por aquí el diagrama. A ver, esta es la clase producto. Esta es la clase producto. Entonces vamos a agregar. New class sería producto. Y va a tener 3 atributos. La descripción del producto. La existencia. Y el precio. Y le vamos a agregar el tipo de ordenamiento. Pero este va a ser estático. Lo puedo poner private. Tipo orden. Insisto, ¿por qué estático? ¿Por qué lo vamos a declarar estático? Porque ese va a ser un solo valor para todos los objetos. Si cambio ese valor, ese lo van a ver todos los objetos. En cambio, si yo de un objeto le cambio el precio, pues solo afecta a ese objeto. Bueno, entonces vamos a ponerle aquí el 0. ¿Para qué dijimos que era? Creo que lo puse por acá, ¿no? Por existencia. Y luego vamos a ponerle el 1. Va a ser por precio. Y si vale 2, es como si yo les diera un aviso a todos, ¿verdad? Les digo, mañana sí hay clases. Entonces, ya les estoy diciendo a todos, no entonces decirle a uno por uno. Aunque se los diga a todos, ese es un estático. Entonces, alfabético, ¿sí? Alfabético. Bueno, vamos a insertar constructores. Un constructor sin parámetros. Hay que ponerle aquí descripción. No identificado, o como ustedes quieran. El existencia igual a 0 y precio igual a 0. Luego vamos a insertar un constructor parametrizado. Con los 3 atributos. Vean qué va a pasar con los métodos getSet, getter y setter. Todos, vamos a ponerlos todos, incluyendo el atributo estático. Entonces, pues descripción y precio, existencia, eso los trabaja igualitos. ¿Qué pasa con el tipo de ordenamiento? ¿Qué le agregó? No, en el tipo de ordenamiento, en el get y set del tipo de ordenamiento, ¿qué le agregó? Static. Porque dice, como el atributo es estático, vas a acceder a él a través de la clase, no a través del objeto. Y por eso el método tiene que ser estático. ¿Se acuerdan? Acá en las aplicaciones, ¿por qué nuestras aplicaciones tienen que ser static? Perdón, los métodos que yo pusiera aquí, ¿por qué tienen que ser static? Pues porque el static me permite acceder a ese método sin necesidad de crear un objeto.
Y como aquí no estamos creando ningún objeto de la aplicación, nuestro método tenía que ser estático. Bueno, en este caso del producto, precio, existencia y descripción no son estáticos. Se tiene que acceder a través del objeto, porque cada objeto va a tener su precio, su descripción y su existencia. En cambio, el tipo de ordenamiento es general para todos los objetos, por eso es estático. Si yo no lo hubiera puesto aquí privado, tal vez no necesitaría mi método estático, porque lo podría acceder con el nombre de la clase, producto, punto. Fíjense, yo acá le digo producto, punto, y vean cómo ya tengo aquí los métodos get y set. Y si quiero acceder al método precio, ¿qué tengo que hacer? Crear un objeto y a través del objeto accedemos al método. Entonces, los métodos estáticos generalmente están asociados con atributos estáticos y se acceden a través de la clase, no a través del objeto. Bueno, entonces, vamos a implementar. A ver hasta dónde alcanzamos. Dijimos que vamos a implementar la interfaz comparable para que tenga que codificar el método compareTo. Ok, entonces vamos a implementar. Bueno, comparable, ¿verdad? Entonces, comparable, pues me va, dice, tienes que codificar el método compareTo. ¿Sí? Bueno, aquí lo más interesante es la implementación de este método. ¿Cómo vamos a hacer para que a través del tipo de ordenamiento la clase sepa cuál es la comparación que va a hacer? Bueno, por eso, para no hacerlo ahorita la carrera, lo dejo para mañana, pero sí voy a crear por lo menos aquí unos cuantos, vamos a crear unos cuantos productos, ¿no? A ver, voy a crear un lote de productos, pues así lo que se me vaya ocurriendo, ¿no? Estamos en un Oxxo. Una coca, pero ¿qué va primero en el constructor? Va primero la descripción y luego existencia y luego precio. Bueno, entonces vamos a suponer que hay 84 Coca-Colas. ¿Cuánto cuesta una Coca-Cola normalita? Como 18, ¿va? Ahorita la normalita es la de 600. En mis tiempos la normalita era la de 355. A ver, voy a poner aquí otros productos. ¿Qué? Agua. Agua, hay nomás 17. Y un agua así pequeña, ¿cuánto vale? Unos 12.50, ¿sí? Bueno, ahí voy a ir poniendo unos fritos. De esos hay como unos 8 nada más. ¿Cuánto cuesta unos fritos? Hace una bolsa. No, está en oferta, 14.8. Sí, está en oferta. Bueno, ahí pongan lo que quieran. Y luego aquí voy a poner ¿qué más será? Un mordisco. Pura comida sana, ¿eh? Un mordisco. Esos casi nunca hay porque yo voy, busco y no encuentro. Hay nada más 3 y cuestan 25 pesos. Eso sí me consta, ¿sí? Y luego voy a poner ¿qué más? Un café, hombre. Un café. Así normalito, un café americano, tamaño pequeño. Esos, pues hay, a lo mejor hay 10. Ya se va a acabar. ¿Cuánto cuesta un café? ¿Con unos 23 pesos? No sé. 17.50.
Un pan, ¿no? Si hay pan ahí, sí, ¿verdad? De eso nada más hay como 4. Y vale, ¿cuánto vale un pan francés? No, ¿qué les pasa? No, no van a comprar pan, ¿verdad, ustedes? Ah, bueno, en los supermercados sí. En las panaderías, el pan bueno. Ah, bueno, 10 todavía te la creo. 10 sí. No, te iba a decir 8, ¿dónde vas para ir? Sí. En los super sí valen más baratos, ¿va? El pan. Bueno, último. ¿Qué más venden ahí? No le quiero poner cerveza, pero bueno, un jugo. Un jugo. De estos hay como unos 16, 15. Y cuesta, pues no sé, unos 20, 26 pesos. Así. ¿Sí? Bueno, ya, por último, vamos a darle salida. Vamos a hacer un ordenamiento, alfabético, ¿sí? Ese es el más fácil. Entonces le decimos arrays.sort lote. Como ya implementó la interfaz comparable, no debe tener problema para ordenarlo. Vamos a darle salida sin ordenar, lo ordenan. Ah, hay que agregar la librería. A veces la agrega y a veces no. Es de ganas, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí no, un system sin ordenar. ¿Sí? Y luego un brinco de línea y así. Y vamos a hacer un for corto, for producto, una referencia, el nombre del arreglo. Luego aquí le diríamos system. Ah, pero no hemos codificado ni el compare to ni el toString. Bueno, vamos a codificarlo rápidamente, que al cabo pues ya esto lo hemos hecho n veces. Entonces, me voy a ir a la clase producto, voy a codificar el compare to, ahorita no le vamos a poner todavía pues que vea si es por alfabeto. Vamos a hacerlo por alfabeto, ¿sí? Return, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Producto, P, tenemos que traernos esa referencia de object y ponerle una referencia de producto. ¿Así? Y ahora sí decirle, ahorita vamos a this get descripción punto compare to ignore case con p punto get descripción. Yo sé que esto me va a generar un ordenamiento alfabético, ¿sí? Todavía no, ahorita ya no va a haber tiempo de implementar las variantes que queremos incluir, ¿verdad? Bueno, y vamos a codificar el método compare to. Es que si le pones compare to nada más, como el ASCII, las minúsculas son más grandes que las mayúsculas. Te ordena primero todas las mayúsculas y luego todas las minúsculas. Y con el ignore case ya no importa eso. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer el método toString? Va a regresar la descripción más un tabulador más la existencia más un tabulador más el precio. ¿Sí? Así. Nada más comparamos los objetos y le pusimos el toString. En la aplicación, acá en la aplicación, pues poderle dar salida, ¿no? Orden alfabético. Creamos el arreglo
lo mostramos sin ordenar, lo ordenamos y luego, vamos a ver si es cierto. Por eso no quería poner nombres muy largos, fíjense. Bueno, acá está en el orden en que se generaron y acá ya debe estar en orden alfabético. Para no que se vea mejor, le voy a poner hasta Coca C. Es que no le quiero dejar Coca porque parece otra cosa, ¿no? Mordi. Y el Mordi, nada más así. Ahora sí, este es en el orden en que se crearon y este es en orden alfabético. Mande. ¿De esa? ¿Esa? ¿En qué parte? ¿Ahí? Bueno, yo sé que esto fue muy rápido, lo que pasa es que luego se quedan las ideas a medias. Todavía no resolvemos el problema, porque tenemos que hacer, tenemos que encontrar la manera de que el método compare tú pueda ordenar por los tres no al mismo tiempo, sino que tenga los tres ordenamientos y que el usuario escoja cuál quiere. ¿Sí? Bueno, a ver, voy a detener esto y luego